Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael, le saluda Suat, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Toda Rabá Yahuwah que nos ha permitido llegar a esta Moed, a esta celebración de Yom Shabbat. Hoy nos encontramos en el Jodesh número 10, en el Yom número 15, el día 15 del mes número 10. Hoy nos toca y corresponde la lectura de esta parashá de Devarim. La semana pasada concluimos con una parashá muy impresionante. Y el video que compartí, que verdaderamente era muy fuerte, imágenes, conceptos, todo lo relacionado con nuestra sexualidad, principalmente con la violación del Torah, relacionado como un esposo y una esposa. El tema de la adoración a Baal o a Moloch está perfectamente muy relacionado con los temas que hemos visto también con nuestro rabino Netanyahu. No es ninguna coincidencia. Ni él se puso de acuerdo conmigo, ni yo me puse de acuerdo con él para hablar estos temas. Definitivamente, esto es algo que solamente la Ruach HaKodesh nos hace estar en sincronía, en armonía, estar en unidad, estar en el Ahavá de Yahuwah, y esto provoca que cada vez, así como Rabino Netanyahu y su servidor, Rabino Abiyahu, estamos de alguna manera conectados en el mismo Ruach, también la Kehilá tiene que estar en el mismo sentir, en el mismo deseo de visualizar, de ver, de sentir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así es que esta es la única manera, a través de la Ruach HaKodesh, que podemos estar en armonía, en koinonía, en unidad, estando juntos, pegados, amarrados. Yo no sé cuál sería la palabra indicada, correcta, pero tenemos que ser Ejad, como Yahushua nos dice: Padre, yo quiero que ellos sean Ejad, como tú y yo somos Ejad. Nosotros somos Ejad con Yahushua. Y si Yahushua es Ejad con Yahuwah, entonces estamos perfectamente unidos a la Ruach HaKodesh, al Torah de Yahuwah, a su palabra, a su divrei. Y esta es la enseñanza en la cual nosotros vamos a escudriñar, no de manera amplia, sino en los primeros 5 o 6 pasukim de este Devarim, que nos tiene grandes cosas que vamos a aprender. Bueno, estamos transmitiendo en vivo a través de Telegram, en esta plataforma que tenemos nuestra Kehilá, nuestra congregación, y desde aquí nosotros podemos compartir esta instrucción, este Torah. Fraterno Jerónimo con su esposa Bersheba de Costa Rica, Rabino Kerub Yahu desde España, Morel Yahu desde México, la Ciudad de México, Mirjan, la fraterna Mirjan desde Texas, la fraterna Asif Yahu desde Bolivia, la fraterna Yalat desde Oaxaca, fraterna Emet desde México, Joseph Nájera también desde la Ciudad de México, fraterno Benjamín desde Colombia, Ana, fraterna Hanna de Ecuador, Ana Bekis, también Rosalina, la fraterna Rosalina, Omer Yahu desde Piedras Negras, Chihuahua. Bueno, ayer así envió su mensaje, que estaba desde Piedras Negras, Chihuahua. La fraterna Mirjan de Perú, Yalat Yahu desde Perú, Morey Joseph Alejandro desde El Salvador, fraterna Marta desde los Altos de Jalisco, María Vera, toda Rabá a Yahuwah. Tenemos fraternos que se están conectando a esta plataforma para transmitir esta enseñanza. Vamos a comenzar Devarim, capítulo 1. Estas son las palabras de Devarim que Moshe habló
a todo Israel, al otro lado del Jardín, del Jordán, en el desierto, en el Arabá, del otro lado del Shuf, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Di Sahab. Este pasuk que a simple vista, si yo preguntara qué entendimos de este pasuk, seguramente vamos a decir, pues no sé qué quiera decir o no sé a qué se refiera. Pero este libro, este Sefer Devarim, que se tradujo o lo pusieron en muchas escrituras como Deuteronomio, este pasuk, estas son las palabras Devarim que Moshe habló a todo Israel. Dirige Moshe Rabbeinu un mensaje al pueblo de Israel. Nuevamente, como pregunté hace un momento, ¿qué acabamos de leer? Si nosotros entendemos un lenguaje, cuando entramos a un lugar, a un recinto, a una habitación, de una conferencia o simplemente una conversación entre varias personas, y nosotros llegamos a la mitad de la conversación y nos encontramos con un comentario, un diálogo que nosotros no entendemos. La razón es muy sencilla, no lo entendemos porque entramos tarde a la conversación. Si nosotros conocemos el término, los temas que están exponiéndose en ese momento, pues entonces sí entendemos de qué se trata. Pero cuando entramos de lleno en medio de una plática, pero no sabemos de qué están hablando, entonces nosotros tenemos que callar, no podemos hablar ni opinar hasta entender, verdaderamente comprender el concepto en el cual nosotros nos encontramos y captamos completamente el mensaje. Lo mismo está sucediendo con este pasuk de Devarim 1:1. Nos menciona lugares, nos menciona eventos, pero si no entendemos el concepto, la trascendencia, el fondo o trasfondo que viene a través de estas palabras, no entendemos nada. ¿Qué me quiso decir? Yo no entiendo nada. Moshe Rabbeinu precisamente está hablando a un pueblo, y no es a cualquier pueblo, no es a cualquier nación, no es a cualquier lengua, a cualquier ciudad, sino está hablando específicamente con el Am Yisrael. La palabra Am quiere decir pueblo, con el pueblo de Israel, que nosotros, que a pesar que somos israelitas, Am Yisrael, del pueblo de Israel, no entendíamos nada en el pasado, cuando estábamos en la religión, metidos por ahí en una congregación, bajo la enseñanza quizá de algún maestro, algún pastor, algún roé, alguien que estaba tratándonos de transmitir este mismo mensaje. Nosotros no entendíamos nada. ¿Por qué no habíamos entendido nada? Porque estábamos creyendo que nosotros éramos personas de otro pueblo, de otra nación, con otro lenguaje. Pero hoy en día que nosotros conocemos que somos Am Yisrael, verdaderamente nos damos cuenta que está hablando a mí. Esa palabra se vuelve vida dentro de mi corazón, dentro de mi carne, dentro de mi rúa, y comienza a tratar de exponer que yo soy un Am Yisrael, soy pueblo de Israel, soy un israelita. Este mensaje que Moshe Rabbeinu está transmitiendo, lo estaba hablando exactamente unos días antes de su fallecimiento. Moshe Rabbeinu nos dicta con esta actitud una importante y valiosa lección de cómo se debe corregir al prójimo. Porque si bien es un deber reprender a alguien que actúa de manera equivocada, es preciso e indispensable cuidarse de no herir o de hacerlo. Cuando estamos en un crecimiento, cuando estamos deseosos de caminar en los halajot de Yahuwah,
Seguramente nos vamos a equivocar, seguramente vamos a cometer errores y muchísimos errores. Nadie está exento, aún yo mismo, que con el título de rabino no me hace ser perfecto. Por el contrario, tengo que cuidar de alguna manera con más precisión mi lenguaje, mi vocabulario, mi expresión, porque puedo lastimar a muchas personas sin que me dé cuenta. Personas que llegan, confían su intimidad, confían su secreto y que por alguna razón en algún momento yo tengo que hablar y tengo que exponerlo sin exponer a la persona cree que yo estoy exponiendo su caso o su vida íntima o su vida privada o su vida personal. No es así, sino que de manera yo tengo que tomar o hablar para compartir esta enseñanza y que nosotros podamos ventilar o ayudar o fortalecer alguna de estas áreas de nuestra vida. De la misma manera, Moshe Rabbeinu, de una manera discreta, cordial, amable, sin indiferencia hacia el Am Yisrael, estaba tratando de dar un mensaje. Así como es que nosotros debemos de ayudar, aconsejar a la persona que tiene esta equivocación o este error, también nosotros estamos obligados a corregir a alguien cuando se sabe que éste le va a escuchar. Cuando sabemos que el fraterno o la fraterna nos va a escuchar, va a poner oídos, entonces tenemos que compartir esta exhortación o este ánimo que nosotros le estamos dando. También no podemos corregir a las personas que de antemano sabemos que no nos van a escuchar, no nos van a oír, van a hacer lo que quieren como siempre lo han hecho. Entonces aquí nosotros tenemos que refrenar de alguna manera nuestra exhortación. Quizá tenemos que dejarlos hasta que ellos solitos se den cuenta. Aquí la expresión hebrea que nosotros estamos utilizando, esta palabra devarim, palabras, es utilizada cuando se habla de una manera enérgica, clara, como cuando se da una instrucción. Se debe de cumplir o se debe de llevar a cabo, a diferencia de cuando se usa la palabra vayomer y dijo, que regularmente se usa para comunicar o hablar, no como generalmente este pasuk que se refiere a una palabras de reproche o de una amonestación. Entendamos perfectamente que cuando nosotros nos referimos siempre a Yahuwah, la davar de Yahuwah, las devarim, las palabras, se están refiriendo de alguna manera como alguien que tiene autoridad, alguien que nos está hablando de una manera seria, recta, no para que estemos jugando cuando nos están hablando, como si estuviéramos en una plática entre amigos. Es muy diferente. Una plática, una conversación, unas palabras entre amigos, que cuando nosotros recibimos una instrucción de parte de Yahuwah, que nosotros tenemos que poner muchísima atención. En esta ocasión, Moshe recuerda o les está recordando al pueblo de Israel los lugares en los cuales cometieron errores, para que no vuelvan a repetirse. Pero los menciona de una manera encubierta, sutil, para no herir a nadie. Moshe usó para denominar estos lugares, que son discretas alusiones a las faltas incurridas allí, como se explica a continuación en el desierto. Vamos a ver lo que nos dice Devarim 1:1. Estas son las Devarim que Moshe habló, diver. Vean cómo está esta palabra Devarim y diver. Palabras que habló a todo Israel al otro lado del Jardín. En el desierto, en el Arabá número 2, del otro lado del Shuf, entre
Parán, 4, Tofel, Labán, Hatzerot y Di-Hasav. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Vamos a ver lo que quiere decir en el desierto. Vamos a ver qué nos quiere decir estas faltas que habían incurrido constantemente el Am Yisrael. Nos dice que en el desierto se refiere a las reclamaciones opresivas e insensatas que hizo parte del pueblo ante Yahuwah por la transitoria falta de agua o de lejem, al internarse en el desierto cuando llegaron a decir: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Esto fue lo que sucedió en el desierto. Número 2. En el Arabá. Alude a la planicie de Moab, donde se produjo la lamentable y trágica prostitución de los hijos de Israel con las mujeres moabitas, cuando, por artero consejo de Bilán, éstas condujeron a los hebreos a postrarse ante sus dioses. Para esto tiene que ver el video anterior. Número 3. Frente al Yan Suf, al Mar Rojo. Cuando, al verse encerrados entre el mar y las hordas egipcias que los perseguían, perdieron la emuná y reclamaron airadamente ante Moshe. Número 4. Entre Parán, esto se refiere al error que los espías fueron a explorar la tierra prometida desde el desierto de Parán. Tofel y Labán. Moshe les recuerda aquí la falta cometida al menospreciar el Tofel en hebreo y el man, el maná, que era el alimento puro y blanco que Yahuwah les estaba enviando todos los días. Hatzerot, en alusión a lo acontecido a este sitio por la rebelión de Cora. Di-Sahav, que esto traduce suficiente oro, recordando el pecado de idolatría del becerro de oro. Nuevamente, si nosotros tenemos ya esta reseña de qué se está refiriendo, al leer Devarim 1:1, nos percatamos inmediatamente y ya sabemos qué responder. Estas son las Devarim, las palabras que Moshe habló a todo Israel al otro lado del Jardín, en el desierto, en el Arabá, del otro lado del Shuf, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Din-Sahab. Como ya dimos una explicación qué fue lo que sucedió en cada uno de estos lugares, inmediatamente nosotros podemos entrar en contexto y sabemos a qué se está refiriendo. Todos los nombres del Torá han sido cambiados y manipulados por los traductores. Sin embargo, cada libro lleva el nombre que está en la primera oración del libro o primera palabra, Devarim, que específicamente en este Devarim, que esta es palabras y no Deuteronomio. El nombre Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina de Deuteronomium, que aparece en la escritura Septuaginta y significa la segunda ley. Vean cómo desde la pura traducción, la segunda ley, y estos son conceptos que durante mucho tiempo nos fueron grabados. Hoy que venimos verdaderamente a conocer el Torah de Yahuwah, es muy difícil desarraigarnos esas palabras que quedaron grabadas ahí y creímos que eran correctas porque estaban en la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a quitar una palabra de la Biblia si la Escritura dice que no podemos ni quitar ni poner? Menos voy a cambiar una palabra que por muchos años a mí me enseñaron que era que eran Deuteronomio. Ahora, ¿cómo la voy a cambiar a Devarim? Pero este es el concepto que nosotros tenemos muy equivocado.
Nosotros tenemos que soltar estas palabras latinas, griegas y cuanto idioma están mezclados dentro de nuestro lenguaje, y nosotros tenemos que adoptar verdaderamente el lenguaje con el cual fue escrito originalmente, con el hebreo. El usar la palabra devarim se trata de amonestaciones, porque es una manera más severa de expresarse comparado con la manera que está escrito en todo el Torá. En el libro de Yirmiyahu, Jeremías y Eclesiastés, que también son libros de amonestaciones, se encuentra la misma palabra en la introducción, dibrei, palabras. Los lugares que son mencionados aquí son lugares donde los hijos de Israel riñeron contra Yahuwah durante su viaje, puesto que se trata de palabras de amonestaciones que enumeran todos los lugares donde habían provocado la ira de Yahuwah. Se han disimulado los hechos recordándolos en términos generales por consideración al pueblo de Israel. De una manera no escandalosa ni una manera trágica, Moshe Rabbeinu habla con el Am Yisrael como alguien que tiene autoridad, una autoridad que fue puesta por Yahuwah a Moshe Rabbeinu. Tenemos, por ejemplo, en el Targum de Onkelos, esta escritura, exactamente en este pasuk de Devarim 1:1, quiero que lo vean y lo escuchen cómo lo escribió. Moshe nos ha amonestado por haber pecado en el desierto, por haber atraído la ira del Shamá en el valle de Moab, frente al mar de cañas, por haber murmurado contra Yahuwah en Parán y por haber hablado en términos desaprobatorios sobre el maná, por haber pronunciado en Hatzerot críticas sobre el alimento y haber erigido antes el becerro de oro. Verdaderamente aquí no se guardó absolutamente nada. Lo dijo muy directamente, que supuestamente tiene un propósito. Devarim 1:2. Es una jornada de 11 yamín, de 11 días desde Horeb, por el camino del monte Seir hasta Kadesh Barnea. 11 días desde el Sinaí. También este dato que aparece irrelevante o no necesario es para que la reprimenda que imparte aquí Moshe a Israel les recuerde que tras la revelación de Yahuwah en el monte Sinaí, estaban solamente a 11 días de llegar a la tierra prometida, de no mediar el pecado del becerro de oro. Devarim 1:3. Vino a suceder que en el año 40, en el Jodesh 11, en el primer Yom, en el primer día de que Moshe habló a los hijos de Israel de todo lo que Yahuwah le había dado a él, sobre los mandamientos para ellos. ¿Qué es lo que Moshe Rabbeinu está transmitiendo? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que exactamente el Sefer de Devarim viene una compilación muy general, algunos puntos muy específicos y algunos puntos muy explicados, algunos mandamientos muy explicados, perfectamente explicados, que quizá no habíamos comprendido cuando fue dado por parte de Yahuwah, pero en este libro es de alguna manera una explicación, una exposición abierta completamente por la comprensión de lo que vivió Moshe Rabbeinu mientras él se encontraba en comunión con Abba Yahuwah y mientras Yahuwah estaba hablando a su vida. ¿Qué fue lo que sucedió en estas 3 ocasiones que nosotros nos preguntamos? ¿De qué habló Yahuwah con Moshe Rabbeinu mientras estaba en el monte Sinaí? Fueron 3 ocasiones. Pero lo único que nos es manifiesto, revelado o dado a conocer son las 2 tablas de los 10 mandamientos. Todas estas palabras que nosotros no conocemos
están explicadas exactamente en el Sefer Devarim y en cada uno de estos, porque desde Bereshit se cree que Moshe Rabbeinu escribió Bereshit, los 5 primeros libros que él los escribió, y seguramente esto es lo que Yahuwah estaba hablando a Moshe Rabbeinu. Aquí nos dice que en el primer día del mes 11, como es sabido, Moshe falleció en el día 7 del mes número 12, luego de concluir con su mensaje, y aquí se registra que comenzó su discurso final en el día primero del mes 11. Quiere decir, si nosotros hacemos cuentas matemáticas muy sencillas, que tardó su enseñanza desde que empezó aquí en el mes 11, en el día primero, y terminó en el día 12 del séptimo mes, que es cuando Moshe fallece. Duró 36 días consecutivos hablando Torah, hablando esta instrucción. Este número 36 es y corresponde a la primera palabra de Devarim 1:1, que en hebreo es Elé. Elé, Devarim 1:1, que quiere decir: estas son Divrei Yahuwah. Estas son las palabras que Moshe Rabbeinu habló al pueblo de Israel. Elé, si nosotros hacemos geometría, o más bien no geometría, sino que sumamos la letra Aleph, que equivale a 1, la letra Lamed equivale a 30, y la letra He equivale a 5, exactamente 36. 36 días que comenzó a hablar Moshe Rabbeinu, desde que comenzó a hablar estas palabras al pueblo de Israel, suman 36. Elé, estas son, y no me estoy refiriendo a las mañanitas, sino al Torah de Yahuwah, a la palabra de Yahuwah. Moshe habló 3 discursos o 3 mensajes de alguna manera general que contribuye todo este libro durante estos 36 días, para luego morir y ser sepultado en el día séptimo del mes 12avo. Moshe Rabbeinu no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino que todo lo que dice está fundamentado en la revelación que Yahuwah había dicho al pueblo de Israel. Moshe Rabbeinu es un buen ejemplo a seguir para que todos los que expongan la enseñanza del Torah, como nos dice Kifa, primera de Kifa 4:11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Yahuwah. Y en la mañana hablamos sobre este tema, varones, mujeres, que ahora nos van a comenzar a hablar o a preparar un mensaje, tienen que hacer caso de este pasaje, primera de Kifa 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Yahuwah. Lo que está en el Torah, no lo que está en el mundo, los chistes, las palabras cotidianas o frases célebres de hombres ilustres, grandes, sino palabras que están en el Torah, mensaje que están escritos por hombres que buscaron también el rostro de Yahuwah. Devarim 1:5. Allí, del otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, comenzó Moshe a explicar esta Torah, diciendo, esta palabra Ba'ar, explicar, Strong H 874 significa excavar. Moshe comenzó a excavar, a grabar, a explicar, a aclarar, a decir claramente, declarar. Es decir, nos estaba decodificando todas las palabras que Yahuwah había puesto en boca de Moshe Rabbeinu para transmitirlas al pueblo de Israel. Comenzó Moshe a enseñar esta lección del Torah, HaTorah,
El quinto Sefer del libro de Devarim consta de 3 partes, como lo hablamos hace un momento. La primera, como ya se dijo, incluye las palabras de advertencia que Moshe imparte a Israel antes de separarse de ellos. La segunda abarca la repetición y explicación ante la nueva generación de los preceptos dictados por Yahuwah que Moshe ya había transmitido a la generación anterior durante la travesía por el desierto. La tercera parte trata de la enseñanza e instrucción de otras nuevas ordenanzas que también Yahuwah le dio a Moshe en el monte Sinaí, y que recién ahora le indicó que la impartiera a todo el pueblo de Israel. Por ello que el libro de Devarim también se denomina la repetición del Torá. En base a esta repetición surgen y se determinan mediante la comparación de un análisis y la deducción de ambos escritos como una vasta cantidad de indicaciones, reglamentos, revelados y expuestos por boca de Moshe Rabbeinu. Así es que si nosotros deberíamos de tener una exposición clara y precisa, están dadas precisamente en este Sefer de Devarim. ¿Por qué crear otro libro, aparte de el libro de Devarim, para tratar de explicar lo que no se habló o lo que Yahuwah intentó hablar al pueblo de Israel? Un nuevo mandamiento. ¿Qué quiere decir Yahushua cuando nos habla de un nuevo mandamiento? Nosotros tenemos que obedecer y escuchar el Torá de Yahuwah, lo que ha sido escrito en los 5 primeros libros. Nosotros tenemos que saber que ese es el Torá, la base, el fundamento, y nadie puede poner otro fundamento, el cual Yahuwah ya puso ese fundamento. Eso está establecido. Quiere decir que si nosotros edificamos nuestra casa sobre el fundamento, que son estos 5 primeros libros, nosotros vamos a edificar nuestra casa sobre algo sólido, firme. Y esta palabra es el Torá de Yahuwah. Estos 5 primeros libros es el Torá de Yahuwah. Bueno, hay otros libros más que nos ayudan, por ejemplo, el libro de Samar, Tehilim o Salmos, que verdaderamente aquí expresan de una manera muy explícita algo que no está escrito en el Torá, pero que nos revela la voluntad de Yahuwah en nuestra vida. No todo está exactamente en los 5 primeros libros, sino que Yahuwah ha hablado su palabra por medio de varones que han recibido palabra directa para transmitir al pueblo de Israel, los Neviim. Estos varones que han estado sumergidos en la voluntad, en su Torah, y que han escuchado la voz de Yahuwah y la han transmitido, y además está plasmado en el Torah de Yahuwah, también conocido como el Tanaj. Vemos aquí en Yohanan 13:34, Yahushua dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Yahushua no está añadiendo un nuevo mandamiento, porque esto ya había sido escrito y había sido dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sino que habla de un mandamiento renovado. Uno de los mandamientos es renovado para que éste se convierta en nuevo. Lo nuevo que es introducido por Yahushua HaMashiach es la aplicación del mandamiento. Dice: como yo les he amado. ¿Por qué razón Yahushua? Él no añade, ni quita, ni pone. Simplemente da la interpretación, porque antes no había venido Yahushua. Ahora que está introduciendo Yahushua en este mundo, está participando, porque de él Moshe Rabbeinu habló en todo el Torá de Yahushua.
Ahora Yahushua expone qué es lo que quiere decir. Verdaderamente está dando a revelar lo que habló Moshe Rabbeinu. Es como una explicación de lo que Moshe Rabbeinu estaba diciendo, pero no lo entendía el pueblo de Israel porque no había sido introducido Yahushua HaMashiach a este mundo. Yahushua está dando una nueva vida a un mandamiento que había sido dado por Moshe, y está dando la aplicación perfecta a este mandamiento de una nueva manera. El mismo principio se encuentra en Primera de Yohanan, capítulo 2, del 1 al 8. Ajim, yo no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra, el Torah, que han tenido desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. No se trata de un nuevo Torah, un nuevo testamento. No se trata de escribir una nueva religión o un nuevo mandamiento, sino el que los hijos de Israel han tenido desde el Sinaí y que han escuchado desde el principio, es decir, desde Bereshit. Vamos a ver ahorita un ejemplo en Efesios, cuando Rabino Shaul habla de una revelación que no había sido dado en tiempos pasados. No significa que esta verdad no se pueda encontrar en el Torah, sino que otros no lo habían podido ver con claridad. Es decir, era necesario que estuviera Yahushua HaMashiach puestos los pies en esta tierra para comprender. ¿Cuántas veces con Kifa le dijo, ahora no lo entiendes, pero pasado un tiempo vas a entender por qué razón hice esto o aquello? También con Yohanan, cuando la transfiguración dijo que ellos no entendían, no podían ver. En Matillahu capítulo 24 les dice a sus talmidín también que quizá ahorita no lo entiendan, pero más adelante lo van a entender. Nosotros, así sucede con el Torah de Yahuwah en nuestra vida. Lo leemos ahorita, pero no lo entendemos, sino pasado un tiempo nos damos cuenta qué es lo que estaba hablando Yahuwah a mi vida. Y no lo entendíamos porque muchas veces tenemos tapados los ojos, una venda en los ojos que no nos permite ver, hasta que Yahuwah quita esa venda de los ojos y entonces es manifiesto la voluntad de Yahuwah sobre mi vida. Efesios capítulo 3, del 4 al 6, dice, en vista de lo cual, leyendo, podrás aprender mi discernimiento del proyecto secreto del Moshiach, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, en la misma medida que ahora ha sido revelado a sus Kadoshim, a sus emisarios, y a sus Neviim por la Rúa, a saber que los Goyim, los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en el Moshiach Yahushua, mediante las buenas nuevas. ¿Quién nos ayuda a entender estas palabras? La Ruach HaKadosh. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que ha estado escondido desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifiesto a sus Kadoshim, a quienes Yahuwah quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la Kabod, de este misterio entre los Goyim, que es el Moshiach con nosotros, la Tikvah de la Kabod. La base de estos dos pasukim se pueden encontrar entre otros lugares. Vamos a ver Bereshit 12, 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora entonces nosotros podemos comprender que estas palabras, que en ti serán benditas, hablando Yahuwah, Avinu Abraham, que a través de Avinu Abraham iban a ser benditas. Pero ¿cómo iban a ser benditas? Quiere decir que todas estas generaciones, estos pueblos, entre ellos nosotros, que nos encontramos esparcidos entre el mundo, ahora somos insertados por esa bendición que Yahuwah le dio a Avinu Abraham. Nosotros somos insertados como olivo silvestre en el olivo natural. Somos insertados, de esa manera nosotros somos bendecidos, somos benditos. El Torah se puede comparar a una habitación oscura que contiene varios muebles. Vamos a hacer un ejemplo. No es posible ver todo lo que hay en una habitación hasta que alguien enciende la luz. Y cuanto más luz hay, nos damos cuenta del detalle que hay dentro de la habitación. Muebles, artículos, cosas. Mientras está oscuro, no alcanzamos a ver, aunque nosotros estemos dentro de esa habitación. Pero una vez que comienza a haber luz, más fuerte, más intensa, más intenso, más intenso, comenzamos a ver los detalles que hay en esa habitación. Las cosas estaban ahí, todo el tiempo estuvieron, pero no se pudieron ver sin antes que hubiera una revelación, una manifestación. En este caso, la luz de Yahushua HaMashiach. Lo mismo sucede, vamos a ver por ejemplo, ¿se acuerdan los rollos de las cámaras fotográficas antiguas? Cuando uno tomaba una fotografía, había un rollo en la parte de adentro que no se podía velar, no se podía destapar porque se velaban las fotos. Una vez que había sido revelado ese rollo, quedaban unos dibujos, parecía que estaba oscuro ese rollo o esa cinta de esta cámara, y a trasluz alcanzábamos a ver algo, pero no se veía. Mientras nosotros lo veíamos así, a simple vista, no se nota hasta que era revelado. Por eso se llama revelación, hasta que es descubierto. Entonces podíamos saber qué es lo que había en esas fotografías. Hoy en día, pues ya muy pocos lugares existen ese revelado de fotografías. Los rollos, ahora ya es muy difícil conseguir un rollo de una cámara fotográfica, pues que no hace muchos años, pero ya pasó de moda. Ahora todo es digital, todo es grabado en una memoria y proyectado en una cámara, en una computadora, en un teléfono. El mismo teléfono toma fotografías que ya las nuevas generaciones ya no conocen lo que en su momento nosotros, que no estamos tan viejos, no quiero decir que estamos viejos, pero ya es obsoleto, ya no se ve ese tipo de, por ejemplo, el teléfono, ¿se acuerdan? El teléfono de disco, que uno marcaba y contestaba uno con el teléfono. Ahora pues todo cambió. Y a nosotros, esta generación de los que nació en el año 70, verdaderamente es una generación maravillosa. Una generación que le tocó vivir todos los cambios, una revolución completamente para esta generación 70, 80, una generación que 60, 70, 80, que le tocó vivir completamente todo un cambio tecnológico, y en muy poco tiempo las generaciones nuevas pues no conocen lo que antes se conseguía: cámaras fotográficas, teléfonos y bueno, muchas cosas. Ha habido mucha transformación, un avance tecnológico impresionante. El Torah que Moshe nos revela, nos habla, es exactamente estas Devarim, una explicación de
de este Sefer de Devarim. Las revelaciones solo pueden ser dadas por la Ruach HaKadosh, quien abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Así que el Torah tiene el nivel mayor de autoridad en la escritura inspirada. Ni siquiera Yahushua HaMashiach vino a cambiar, a añadir o a transformar el Torah de Yahuwah. Sus palabras no cambiaron nada de lo que fue dado por Yahuwah mediante Moshe. Yahushua no vino para abrogar, sino para dar el verdadero significado y la explicación final de lo que su Padre tenía en su corazón al entregarnos los mandamientos por medio de Moshe, como nos dice el libro de Matillahu, capítulo 5, del 17 al 19, dice: no piensen que he venido para abolir el Torah o los Neviim. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el Shamaín y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde del Torah, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así los enseñe a otros, será llamado pequeño en el reino del Shamaín. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino del Shamaín. Cuando Yahushua fue confrontado por Hasatán en persona, no le contestó con palabras propias, sino con las palabras del Torah, específicamente con Devarim. Matillahu capítulo 4 del 1 al 11 es donde está este relato donde la tentación de Hasatán con Yahushua. Si Yahushua HaMashiach tenía más autoridad con las palabras transmitidas por Moshe, ¿por qué no le dijo a Hasatán: vete, Satanás, porque yo te lo digo? Yahushua, siendo Yahuwah, ¿por qué no dijo yo te ordeno, yo ti te digo? Sino, ¿por qué nuestro Marya Yahushua, que es mayor que Moshe Rabbeinu, no usó sus propias palabras, sino las propias que Yahuwah había dado a Moshe para todo el Am Yisrael? Y de esta manera tenía que enfrentar al adversario. El Torah en ningún momento fue desacreditado, descalificado o puesto en un nivel de una inferior autoridad, mucho menos a la revelación posterior de la Escritura por nuestro Marya Yahushua. Si él mismo, Yahushua HaMashiach, contestó a Hasatán con Devarim, con palabras, y con palabras él prevaleció sobre Hasatán, tú y yo, Am Yisrael, usted y yo, podemos también hacer lo mismo. Así que el que pone lo que se llama el Nuevo Testamento como superior, aquellas personas que en su propio concepto, ideología, teología, filosofía, ponen el Nuevo Testamento como superior a las palabras que fueron usadas por Yahushua HaMashiach, descritas en el Torah, es decir, en los 5 primeros libros, y esta persona está dando vueltas al edificio, poniendo en el techo, en la azotea de la casa, como el fundamento, creando un desorden y una confusión, cuando Yahuwah mismo ha establecido: nadie puede poner otro fundamento, nadie. Aquella persona que nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Si alguien pone el Nuevo Testamento y desecha el Antiguo, como mal llamado Antiguo Testamento, entonces esta persona nosotros debemos tener muchísimo cuidado. El fundamento, nosotros tenemos que hablar lo que está escrito en el Torah. Si de preferencia podemos mostrarlo, podemos compartir la cita, la escritura, en dónde está ubicado, con mucho más razón nosotros tenemos una cobertura. Pero cuando nosotros separamos lo que ha sido uno, Adán y Hawa son uno,
Yahushua y el ser humano son uno, Yahushua y Yahuwah son Ejad, uno. ¿Por qué nosotros queremos separar el pacto inicial, que es el Tanaj, y el pacto renovado? ¿Por qué razón? Si son uno solo. Y Yahuwah lo dio para el Am de Israel, para que nosotros vivamos conforme a su corazón, a su voluntad. Y eso es lo que el Am de Israel pareciera que no quiere aprender. Devarim 1:6, vamos a leer estos últimos pasajes para terminar esta enseñanza. Dice, Yahuwah Eloheinu habló con nosotros en Horeb, diciendo, suficiente, habitaron junto a esta montaña. Vuélvanse, toman su jornada y vayan a los montes de los amoritas, a todos los lugares cerca del Arabá, las llanuras, las colinas, la parte baja del Shefelá, en el Negev, al lado del mar, en las costas de la tierra de Canaán y el Líbano, hasta el gran río Perá, el gran río Éufrates. Miren, yo he puesto la tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de la tierra que Yahuwah juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, para dar a ellos y a su sera después de ellos. Lo primero que sale de la boca en este momento tan crucial de la historia de Israel, la última palabra del libro de Devarim es la palabra Yisrael. Ustedes recuerdan una enseñanza de Rabino Netanyahu que dice, así como comienza el Torah, el Kin, que empieza con él, y termina en Devarim con Yisrael, sucede algo parecido con este pasuk en el verso 6. Dice, Yahuwah Eloheinu habló con nosotros en Horeb diciendo, suficiente, o en algunas traducciones dice, basta ya, como algo que nosotros estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y de repente, ya párenle, ya cálmense porque dejen de estar dando vueltas. Solamente nos estamos mareando. Todo designio de Yahuwah tiene que ver con Israel. Todo empieza con Yahuwah y termina con Israel. Nunca nadie va a llegar a una perfección si no se une con Israel. Israel es el gran final de todo el consejo de Yahuwah, el que no sale de Babilonia y de Roma para ir a Jerusalén, nunca va a llegar a la perfección de su emuná. Yo espero que usted me haya puesto atención a lo que estoy diciendo, porque todo comienza con Yahuwah y termina con Israel. No comienza con otras fuentes, otros nombres, otros Elohim, y termina con otras religiones. No es así. Yahuwah, el creador del Shamá, del trono de arriba, de la tierra y de todo lo que existe, comienza con él y termina con Israel, porque recordemos que Israel es Yahushua HaMashiach también, o es Yahushua HaMashiach, Israel. Nosotros somos Israel, nosotros somos parte del cuerpo de Yahushua HaMashiach. Sal de Babilonia y vuelve a casa, porque cuando nosotros comenzamos a descubrir el Torah de Yahuwah y nos damos cuenta que nosotros somos Am Yisrael y que todo comienza con Yahuwah y termina con Israel y que nosotros somos Yisrael, nosotros ya no tenemos nada que hacer con Babilonia. Aquellas raíces paganas que anteriormente estábamos ahí, no hay ningún futuro, no hay ninguna esperanza. Escápense de donde están, cuando antes, para que no sean partícipes de sus plagas. En este pasuk encontramos 4 pilares fundamentales, 4
razones muy importantes que nosotros como israelitas tenemos que poner muchísima atención y debemos conocer. El primero, Yahuwah, dice, voy a leer nuevamente de Devarim 1:6. Yahuwah Eloheinu habló con nosotros en Horeb, diciendo, basta ya habitar junto a este monte, o suficiente, habitaron junto a esta montaña. Basta ya. La primera razón, primer pilar, primer soporte, Yahuwah, Él es la base, el fundamento. Segundo, el pueblo de Israel expresado en palabras, nuestro Eloah. Tercer pilar, el Torah, expresado en las palabras, nos habló el Torah. Cuarto pilar, la tierra prometida, dice, expresado en las palabras, bastante han permanecido en este monte. Vuélvanse, es decir, Aliyat Teshuvah. Partan y vayan de aquí a la tierra que está delante de ustedes. Y esto es lo que nos dice el verso del 6 al 8, lo que acabamos de leer. Si se eliminara alguno de estos cuatro pilares, todo el plan que Yahuwah tiene para la humanidad simplemente deja de existir o deja de aparecer. Yahuwah no puede cumplir sus planes sin el pueblo de Israel. Es necesario. Sin establecer el Torah para el mundo, sin entregar la tierra de Canaán a Israel. ¿Se acuerdan que Yahuwah mismo le dijo a Moshe que podía comenzar todo con él? Y Moshe no lo aceptó. Por lo tanto, el pueblo de Israel sigue en pie. El pueblo de Israel no puede existir sin Yahuwah, sin el Torah, sin la tierra prometida. El Torah no puede existir sin Yahuwah, sin Israel y sin la tierra. La tierra de Israel no puede florecer sin Yahuwah, sin el pueblo escogido y sin el Torah. Nos damos cuenta de esta grande relación y de estos cuatro fundamentos que ha sido dado en este pasuk de Devarim 1:6. Yahuwah, nuestro Eloah, nos habló, vuélvanse, hagan Aliyat Teshuvah. Sobre estos cuatro fundamentos, todo el consejo de Yahuwah para toda la historia. Yahuwah tiene un plan y lo va a cumplir. Yeshayahu 14:24. Ha jurado Yahuwah Sebaot, diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Yeshayahu 46:11, sección B. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Yahushua HaMashiach es la expresión de estos cuatro pilares. Él es la manifestación plena de Yahuwah. Puede darse de sí mismo a través de un hombre en el mundo creado. Colosenses capítulo 1, 15a, y dice, Él es la imagen del Eloah invisible, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Se dan cuenta cuando les dije que todo tenía que cumplirse en Israel? Porque Israel es Yahushua HaMashiach y Yahushua HaMashiach es Yahuwah. Entonces, aquí es cuando se cierra completamente este círculo de unidad, de Ahabá en Yahushua HaMashiach. Y si nosotros somos Israel, por lo tanto, se cumple la palabra de Yahuwah en nuestra propia vida. Hebreos 1:3. Él es, acerca de Yahushua, el resplandor
de su kabod, la expresión exacta de su naturaleza. Yahushua HaMashiach. Es también la encarnación, Yahushua es la encarnación del pueblo de Israel, como nos dice Shemot 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice Yahushua, Israel es mi hijo, mi primogénito. Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Matillahu 2:14-15. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera por el mar ya, habló por medio del Nabí, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Yahushua HaMashiach es también el Torah viviente. Yohanan 1:1 y verso 14 dice, en el principio existe la palabra, y la palabra está con Yahushua, y la palabra es Yahushua. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vivió, y vimos su kabod, kabod como del unigénito del Padre, lleno de favor y de verdad. Primera de Yohanan 1:1-2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida perpetua, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Yahushua está unido con la tierra de Israel de varias maneras. El hombre fue tomado del polvo de la tierra de Israel. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán y Jawá están sacados físicamente de esa tierra. De ese modo, el cuerpo de Yahushua, como hijo de Adán, está conectado con Israel. ¿Se dan cuenta que fue sacado de la Adamá, de la tierra roja? En segundo lugar, Yahushua nunca salió de la tierra de Israel. Durante los 3 años y medio de su abodá, de su ministerio, de niño sí, pero durante los 3 años no salió de Misrayim. Nos habla de una región de Tiro, pero Tiro pertenece también a la tierra de Israel. Yahushua volverá a la tierra de Israel para gobernar desde allí sobre todo el resto del mundo. Lo que acabamos de leer de Barín 1:6, Yahushua Eloheinu habló con nosotros en Horeb diciendo, suficiente, habitaron ya en esta montaña. ¿Por qué razón Moshe Rabbeinu comienza a decir Yahushua Eloheinu? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué dice en de Barín 1:6, Yahushua Eloheinu habló con nosotros? Aquí es cuando comienza a hablar su mensaje. Lo que nos dice de Barín 6:4 y de lo que hemos hablado de estos 4 pilares, ¿por qué comienza Moshe diciendo Yahushua Eloheinu? Aquí va lo que nos dice de Barín 6:4. Escucha, Israel. Shema, Israel. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que escuchar? Yahushua Eloheinu, Yahushua Echad. Yahushua nuestro creador, uno es. Yahushua es lo más importante en nuestra vida, tal como lo hizo con los 10 mandamientos, con los 10 misbot. Yahushua juró, esto es pacto perpetuo, inquebrantable. ¿Podemos ser expulsados de la tierra? Por causa de la desobediencia, pero no podemos perderla, porque Yahushua juró y su pacto es inquebrantable, inviolable. De Barín 1:8, miren, yo he puesto delante de ustedes
vayan y tomen posesión de la tierra, que Yahuwah juró a sus padres, a su abot Abraham, a Isaac, a Jacob, para dar a ellos su cera después de ellos, para dar a ellos y su cera, su semilla, después de ellos. No es una opción entrar o si quiero entrar. Esta es una orden. Toma posesión. Vayan y tomen posesión de la tierra de Israel. Nuevamente, no es una opción. No es si quiero entrar o no quiero entrar. Es una orden. Y no como un pueblo conquistador, sino como un pueblo que hace la voluntad de Yahuwah. Así como entran a la tierra prometida por orden de Yahuwah, también nosotros debemos vivir de acuerdo a la enseñanza del Torah de Yahuwah. Obedecer a Yahuwah y su Torah. Devarim 1:32. Pero con todo esto, no confiaste en Yahuwah, nuestro Eloah. A pesar de haber recibido palabras de ánimo, de experiencias reveladoras de quién es Yahuwah, el pueblo de Israel había escogido la incredulidad. La incredulidad es lo mismo que la desconfianza. El concepto emuná en el mundo hebreo es muy diferente. Vamos a verlo con esta otra mano. Emuná, mano derecha. Fe, mano izquierda. Así va a estar. La palabra hebrea que ha sido traducida como confiaste es Ge'emin, que significa creer, confiar, esperar. Esta palabra es amán, que significa sostener, apoyar, criar, afirmar, establecer. La palabra hebrea para emuná significa rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad, honradez, firmeza, confianza, constancia. Por otro lado, el concepto fe griego tiene que ver con la actividad intelectual, con la persona, cuando la persona piensa algo específico. La palabra emuná para el hebreo es poner su confianza y ajustar su vida de acuerdo a la persona en la cual es depositada su confianza. La palabra fe griega se basa en unos puntos doctrinales, dogmas, frases aprendidas de memoria que no necesariamente afectan el estilo de vida de la persona. La palabra fe es racional. La palabra emuná tiene que ver para un hebreo, es algo en que hay que vivir, hay que experimentar cada día. Es un estilo de vida en obediencia a los mandamientos y a la comunicación constante con su Creador. La emuná es racional. La voz de las palabras del hombre tienen poder para darle un futuro de prosperidad o de derrota. El hombre normalmente no entiende el poder de sus palabras. Tu vida y tu muerte dependen de tus palabras. Este pasaje lo encontramos en Mishle, capítulo 18, verso 21. Muerte y vida están en poder de tu lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Matillahu 12:37. Porque tus palabras serán justificadas. Por tus palabras serás justificado, Por tus palabras serás condenado. Así es que debemos tener muchísimo cuidado, no solamente con lo que hablamos, sino que lo que hemos aprendido en este Yom, que lo que Yahuwah estaba hablando a través de Moshe, las dibrei, las palabras de Yahuwah, dice, por tus palabras, por tus dibrei. ¿Cuáles son tus palabras? Las que son de Yahuwah, por las que vienen de Yahuwah, o por las que nosotros escogimos de entre cualquier otra fuente. Por tus palabras
serás condenado, porque por tus palabras serás justificado. ¿Cuáles palabras? Por las palabras del Torah de Yahuwah. Y por tus palabras, es decir, las mías, vamos a ser condenados, porque si nosotros no caminamos en los halajot de Yahuwah, simplemente van a ser como palabras que van a ser usadas en nuestra propia contra. Termino con este último pasuk de Devarim 2:24. Dice así: Kumú, levántate, emprende la partida y pasa por el valle del Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sihón, amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Primero dice, oiga lo que dice esta escritura que acabamos de leer: he entregado. ¿Quién entregó? Yahuwah. Luego, comienza a tomar posesión. Esto es emuná. Hablar de las cosas que no son como si fueran. Lo que nos dice Romanos 4:17. Las cosas que están en el mundo del Shamaín son vistas, confesadas, recibidas por una persona que cree, para que con el tiempo sean manifestadas en este mundo físico. La emuná es la convicción de algo que está en el mundo, en el Shamaín, ahí arriba. Se va a materializar tarde o temprano, cuando no se vea en estos momentos con nuestros ojos físicos. Como nos dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la emuná es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De esto es de lo que está hablando Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel, a usted y a mí. La espera, dice Hebreos, ahora bien, la emuná es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La espera no es sentado, no es ponte un banquito y espera a que llegue. Lo que se espera es que te levantes, kumú, levántate, kum, levántate, que acciones, que avances. Aquellos que se sentaron, los que se acomodaron, los que se sintieron cómodos, los que se relajaron, los que se pusieron unas pantuflas para descansar, los que se acostumbraron, se quedaron dormidos, como las 10 vírgenes, como estos israelitas que se asimilaron y se unieron a Baal Peor, como lo hablamos la enseñanza pasada. Katuja Torah, hasta aquí esta enseñanza. Y bueno, Am Yisrael, quiero hacer o preguntarles si tienen dudas, preguntas. Mientras despido esta transmisión, Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre de ustedes y tenga rajamín de su pueblo de Israel. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Am Yisrael, Shabbat Shalom.